Muy buenos días, gracias por estar en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor del centro de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos aquí en El Paso, Texas. Estamos ubicados en el área de Northeast. Nuestra dirección es 9787 Macombs. Si usted está buscando una iglesia o en dónde congregarse, pues le invitamos a que nos acompañe y nos dará mucho gusto saludarle y que adoremos juntos a Dios. De la misma manera, si gusta conocer más acerca de nuestro ministerio, también nos puedes buscar en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram como Cielos Abiertos. De la misma manera, te recordamos que nos puedes visitar en el www.cielosabiertoselpaso.com. Al estar en esta mañana en el programa Unidos en el Amor de Cristo, como cada día, gracias a Dios tenemos la bendición de tener un canal local que también se distribuye de manera global en diferentes plataformas y diferentes lugares de transmisión, recordándote de la misma manera que tenemos una línea de oración, el cual tú puedes comunicarte, hacernos saber tu petición y al finalizar el programa estaremos orando a favor de ello. Te recuerdo que el número aparece en la parte de abajo, área 915-532-8518. Pero también de la misma manera queremos recordarte, ¿te gustaría ser de bendición para este canal a través de las finanzas? También lo puedes hacer. Puedes enviar tus donativos por medio de correo postal, puedes venir directamente a las oficinas del Canal 38, pero también te puedes comunicar al mismo número 915-532-8518. Recuerda que tus contribuciones permiten la expansión del Evangelio de la palabra de Dios a los diferentes lugares hasta donde llega esta señal. Pues también como cada día en punto de las 11:30 de la mañana, si es que el programa no es pregrabado, recuerda que también en las noches se transmite la repetición. Recuerda que este programa tiene como objetivo poder compartir diferentes temas devocionales, reflexiones, predicaciones, enseñanzas, en donde los que somos invitados, los anfitriones, nos sentimos muy honrados de parte de Dios de poder ser de bendición a través de nuestro ministerio, de los dones que Dios nos ha dado, para poder ser de edificación para el cuerpo de Cristo, pero también para poder ser de bendición para aquellas personas que están aprendiendo a dar sus primeros pasos en el Señor, en donde qué importante es escuchar, aprender, pero sobre todo poner en la vida diaria el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Pues en esta mañana quisiera compartir nuevamente este tema que hemos estado desarrollando en términos generales. Iniciando desde el mes de junio, compartíamos un tema en relación a aquel que lo titulábamos Buscando las cosas de arriba, que lo mencionábamos en la carta a los Colosenses. Posteriormente veíamos la semana pasada o el miércoles pasado el siguiente tema, que era Buscando la madurez espiritual, trazado en la carta a los Hebreos. Esta ocasión quisiera compartir un tercer tema, un tercer devocional bajo la misma línea, lo importante que es como cristianos buscar, y está precisamente en el libro del profeta Isaías, y lo quisiera leer en esta mañana y dice de la siguiente manera: Isaías capítulo 26 versículo 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El tema de ahora lo hemos titulado Buscando la paz de Dios. Cuando hablamos de la paz de Dios y cuando hablamos precisamente buscar, estamos hablando de dos cosas, a pesar de que están separadas, de la misma manera una nos lleva a otra. La Biblia habla que Dios nos ofrece una paz, pero también la Biblia habla que esa paz, para que se pueda recibir, tiene que proceder por medio de una búsqueda. Así que primeramente quisiera compartirte a manera de introducción qué estaba sucediendo en el libro de Isaías cuando esta profecía, que en realidad es un salmo, que se le conoce un salmo de gloria o un salmo de victoria, junto con el capítulo anterior del libro de Isaías, capítulo 25 y capítulo 26, se dice que en aquellos tiempos el profeta Isaías, por boca de Dios, escribió lo que se le conoce un salmo o un cántico para recordarle a los judíos, al pueblo de Israel, lo que se le conoce como una profecía a futuro. Algo que, a pesar de que ellos en ese momento
actualmente en esa ocasión sus vidas no se encontraban del todo bien como nación, Dios les emite una profecía en donde a futuro les habla que un día se va a restaurar lo que viene siendo la nación de Israel, pero no solo la nación de Israel, sino que también junto con ellos la iglesia, lo que viene siendo el tiempo de milenio. A pesar de que la introducción, lo que viene siendo capítulo 25 y capítulo 26, hablan de estas expresiones de victoria escritas a manera de cántico, en ella podemos encontrar en este capítulo y precisamente en este verso, podemos encontrar cómo Dios le habla al hombre, en este caso le habla al creyente, la importancia que recuerde que cuando se habla de la paz de Dios, debe de recordar que la paz de Dios se debe de buscar. Así que cuando hablamos de la paz de Dios, a pesar de que en la Biblia existen diferentes connotaciones de lo que significa la palabra la paz de Dios, por ejemplo, existe la paz de Dios en cuestión o lo que se le relaciona como la amistad con Dios, como lo presenta la carta a los Colosenses, que por medio de Jesucristo tuvimos esa reconciliación con Dios, la que nos trajo la paz. Pero también cuando se habla de la paz de Dios, también se habla de lo que se le conoce como un saludo o una bendición, ya que del hebreo significa shalom. Era una palabra, un saludo, que se utilizaba mucho en el lenguaje antiguo entre los hebreos, como en el caso del primer libro de Samuel, cuando se encontraba David con aquel hombre nodal y con aquella mujer llamada Abigail. Pero también la paz de Dios la podemos ver en la Biblia, en lo que se le conoce como la paz con el hombre, lo cual significa que nosotros somos invitados a tener paz unos con los otros, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Pero en esta tarde yo quisiera compartirte de lo que se le conoce como la paz que proviene de Dios en la relación con Dios. Y esa se encuentra precisamente en la carta a los Gálatas capítulo 6, lo que el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia, conocido como parte del fruto del Espíritu. Sabes, cuando se habla de la palabra paz en la Biblia, se dice que se encuentra cerca de 370 ocasiones la palabra paz, lo cual significa que sí es algo que Dios llama la atención al hombre, que el hombre debe de procurar, que el hombre debe de cultivar, que el hombre debe de experimentar, pero que también el hombre debe de mantener. Y cuando hablamos de buscar la paz de Dios, qué importante es más en estos tiempos que los cristianos sepamos que la paz de Dios en primer lugar está a nuestro alcance. Cuando hablamos de la paz de Dios, llegó a nosotros por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la paz de Dios, hablamos que es un saludo que ahora los hijos de Dios gozamos para poder recibir, pero también bendecir a otros. Cuando hablamos de la paz de Dios, hablamos de lo que a la obra del Espíritu Santo hace en la vida del creyente para poder tener armonía con los demás. Pero también cuando hablamos de la paz de Dios, estamos hablando de esa parte del fruto del Espíritu Santo que en la vida del creyente la va desarrollando de tal manera que ya no tenemos lo que se le conociera una paz temporal o una paz superficial o una paz simulada, sino que ahora tenemos una paz que es plena. Y cuando decimos que es plena, nos referimos que es completa, que es divina, que es real, que es espiritual, pero sobre todas las cosas que solo se obtiene por parte de una relación con Dios. Así que este devocional principalmente me quiero dirigir a aquellos creyentes que por alguna razón, en alguna etapa de su vida, en este momento, están padeciendo alguna circunstancia, algún valle, algún momento complejo, difícil, en donde pareciera ser que la paz se está ausentando o simplemente pareciera ser que la paz no está o que la paz se fue. Qué interesante es que a pesar de que nosotros como cristianos podemos considerar la paz como lo que le llamaría a alguien estar en tranquilidad, en realidad cuando la Biblia habla de la paz no necesariamente es la tranquilidad de los hechos. La paz no necesariamente es estar ausente de las adversidades. La paz no necesariamente es no pasar por valles difíciles o de confusión, sino que en la Biblia cuando se habla de la paz de Dios es el arte, por así decirlo, de poder comprender que en medio de las adversidades se considera que en la vida del corazón del Hijo de Dios aprende a respirar,
aprende a pensar, aprende a reaccionar, aprende a conocer a Dios de tal manera que aunque sus ojos, sus oídos y su corazón puede estar padeciendo diferentes circunstancias, dentro de él brota esa comunión con Dios que le hace conocer la paz de Dios. Así que cuando hablamos de la paz de Dios, estamos hablando, vuelvo a repetir, de conocer, experimentar y ejercitarlo en la vida cristiana. De hecho, hablar de la paz de Dios es hablar de uno de los fundamentos de la fe cristiana, en donde en la vida cristiana debemos de aprender a tenerla medida, a tenerla a nuestro favor, a tenerla en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia enseña que conforme pasa la era y los tiempos, los días se hacen más difíciles y más complicados, ya sea en cuestión financiera, en cuestión de salud, en cuestión de cultura, en cuestión sentimental, inclusive hasta en cuestión espiritual. Sin embargo, la Biblia nos ofrece que la paz de Dios, como Jehová a través del profeta Isaías le dijo, recuérdale a mi pueblo, y que lo entonen como una canción, porque es considerado un salmo este verso o este capítulo junto con el 25, pareciera ser que los judíos tenían en mente que sin importar lo que estuvieran padeciendo, sin importar lo que estaba sucediendo a su alrededor, ellos podían interpretar a través de la relación con Dios, de los ojos de la fe, de la vida espiritual, de la comunión con el Espíritu Santo. Ellos podían interpretar que se puede disfrutar la paz de Dios, al punto que inicia con la frase, dice, tú guardarás en completa paz. En otras palabras, aquellos que le pertenecen al Señor tienen la garantía de que van a ser guardados en una plenitud, sin importar lo agudo, lo complejo, lo tardado, lo difícil, lo incomprensible que pueda ser la vivencia que estemos experimentando. Y luego también dice lo más importante, que es cómo es que se guarda la paz de Dios en la vida del Hijo de Dios. Y dice, cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, cuando se busca la paz de Dios, tiene que pasar por el filtro del pensamiento. Cuando se refiere el filtro del pensamiento, se refiere el filtro del entendimiento, se refiere el filtro del conocimiento, se refiere el filtro de la voluntad. Así que cuando hablamos de la paz de Dios es algo que se origina en nosotros a través del entendimiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero ahí dice la parte final, porque en ti ha confiado. En otras palabras, en este caso el profeta Isaías decía, porque cuando pongo mi confianza en ti, porque he entendido, he conocido y he ejercitado que tú eres la paz, he comprobado que sí es lo que tú prometes a través de tu palabra, diciendo el verso de manera desde el final hasta el principio. Por lo que en esta mañana yo quisiera compartirte a manera de devocional cómo podemos entonces buscar la paz. Cuando hablamos de buscar la paz, a pesar de que ya tenemos la paz con Dios, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, la que nos justificó, a pesar de que la paz como fruto del Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, es claro y es entendible en la Biblia que la paz de Dios se debe de desarrollar en el Hijo de Dios. No significa que por el hecho de que tengamos paz con Dios, ahora automáticamente ya no hay que hacer nada o simplemente hay que quedarnos callados necesariamente. No, cuando se habla de la paz de Dios es una parte de nuestra vida que se entrega al Señor en pensamiento, en voluntad y en conducta. De tal manera que cuando aprendemos a buscar la paz de Dios, es cuando podemos disfrutar, cuando podemos comprender, cuando podemos experimentar la promesa de Dios. Así que para poder hablar cómo podemos buscar la paz, yo te quiero compartir algunas semillas, por así decirlo, algunos principios de la palabra de Dios que en la Escritura encontramos cómo podemos buscar la paz de Dios. En primer lugar, te tengo que recordar que la paz de Dios la podemos buscar por medio de la oración. ¿Sabes? La Biblia dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, dice, por nada entonces estén afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones o sus peticiones delante de Dios.
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que hacía básicamente el apóstol Pablo es que le recordaba a la iglesia un principio necesario para poder buscar la paz. Y dice, a pesar de que todos queremos la paz, dice, la paz es un principio que se busca por medio de la oración. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo pasas tu día? ¿Tienes algún espacio para poder hablar con Dios en relación a los padecimientos que estás teniendo? Yo no estoy hablando de quejarnos, lo quiero aclarar. No estoy hablando de desahogarnos inclusive. Yo estoy hablando de ir a Dios y decir en oración, Señor, estoy padeciendo cosas muy complejas. Sin embargo, te quiero dar gracias porque tú estás conmigo. Sin embargo, te quiero dar gracias porque tu palabra enseña que tú estás guardando mi entrada y mi salida. Aunque aparentemente todo apunta que hay mucho desorden, que hay mucha tempestad, yo sé que tú estás conmigo. Y a esa paz se refería el apóstol Pablo por medio de la oración. Cuando le decía a la iglesia, recuerda que cuando tú agradeces a Dios por lo que estás padeciendo, decía el apóstol Pablo, dice, Él guardará tu mente o tus pensamientos, dice, y también tu corazón. Por lo tanto, el primer principio para poder buscar la paz es por medio de la oración. Y te recuerdo, practica la oración. Ve a Dios en oración, no como alguien que simplemente se va a desahogar, sino como alguien que va a confiar, como decía el profeta Isaías, porque en ti yo confío. Pero también un segundo principio de cómo podemos buscar la paz de Dios, porque vuelvo a repetir, hay que buscarla. A pesar de que la Biblia dice que ya nos justificó, a pesar de que la Biblia dice que el Espíritu Santo, el fruto de Él, ha puesto en nosotros la paz, es algo que nosotros debemos de desarrollar, en otras palabras, de buscar, y es precisamente confiando en el amor de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos le decía a manera de conclusión a los cristianos de aquellos tiempos, y él lo hablaba por experiencia propia. Capítulo 8 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, y fíjense cómo dice, que nos amó. Y luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú sabías que la paz de Dios se busca cuando nosotros comprendemos la magnitud del amor de Dios, así como lo escuchas? Cuando hablamos de que comprendemos la magnitud del amor de Dios, estamos hablando de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Estamos hablando de la gran misión y el gran amor que Cristo expresó al morir en la cruz del Calvario y traer salvación de la condenación eterna. Y nuevamente en la carta el apóstol Pablo en otra ocasión le dice a la iglesia, dice, ¿cómo no es que podamos confiar en Dios? Básicamente lo parafrasea. Dice, si Él ha sido el que nos ha entregado a su Hijo, dice, por lo tanto, puedo tener la seguridad, parafraseo el versículo, que de igual manera nos va a dar las demás cosas, y entre ellas es la paz. Abraza el amor de Dios. Cuando una persona se siente amada por alguien, te tengo que recordar que es común que podamos experimentar, sentir y creer que seremos protegidos. De hecho, uno de los derivados del amor es sentir protección. Y cuando hablamos de la paz de Dios, un cristiano debe de saber que Dios le ama. Y si le ama por encima del pasado, del presente y del futuro, si le ama por encima de los principados y de las potestades que nos puedan atacar, si le ama por encima aún de su propio pecado y por ello vino a morir en la cruz del Calvario, cuanto más podemos tener la confianza de que Él por amor nos va a dar esa paz. Abraza el amor de Dios. Y cuando abraces el amor de Dios, en conjunto vas a experimentar la paz de Dios.
porque así es la palabra de Dios, así es la respuesta de Dios. Él da un amor y ese amor viene acompañado de su paz. Una persona que se siente amada por alguien difícilmente se va a poder sentir desprotegida, sino al contrario, cuando te sientes amado por alguien, como consecuencia también te sientes protegido por alguien. Otro principio más para continuar con este devocional de cómo podemos buscar la paz es precisamente depositando nuestra confianza en su palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, número 119, versículo 165, dice: los que aman tu palabra, y se refiere a la ley, a la Biblia, dice, disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. Qué interesante es que a través de una canción los hebreos podían expresar, los judíos podían expresar que cuando se amaba la palabra de Dios, en otras palabras, se confiaba en las palabras que estaban escritas en la ley mosaica, que para nosotros sería en todas las promesas de la Biblia, en todas las palabras inspiradas a los hombres de Dios a favor de nosotros por medio del Espíritu Santo. Qué interesante es que se puede encontrar, buscar y lograr la paz de Dios. No significa que solamente estamos creyendo unas palabras que están escritas en alguna tinta sobre algún papel, sino que le estamos dando vida, eso significa. Le estamos dando vida a lo que está escrito en ese papel, a pesar de que no estamos viendo el resultado, a pesar de que no estamos experimentando inclusive la paz, ya le estamos dando vida a lo que está escrito ahí. Y es interesante cómo Dios le habla a su iglesia, principalmente a través de su palabra, en tiempos complejos. Y les dice en otras palabras: cuando tú amas lo que yo escribí, cuando tú amas lo que yo inspiré, cuando tú amas las promesas que te he dado, tú vas a poder experimentar la paz porque la estás buscando. Aunque tus ojos, tus oídos e inclusive los hechos estén diciendo lo contrario, por el hecho de amar, de poder entregar, de poder depositar nuestra confianza en la palabra de Dios, es una manera de proteger nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y te voy a aclarar, no estamos protegiendo meramente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos protegiendo nuestra manera de conducirnos o de reaccionar conforme a las circunstancias. En otras palabras, nos ponemos a la altura de las circunstancias y podemos decir: yo sé que Dios me ama porque me lo dice en su palabra y tendré la paz que la palabra de Dios dice que viene sobre los hijos de Dios. Pero también, ¿cómo podemos buscar la paz? Bueno, también podemos buscar apartándonos del mal. Qué interesante es este principio, porque en una ocasión el salmista, que también las replicó las palabras del apóstol Pedro, dice de la siguiente manera: el que ama la vida y desea ver días o muchos días felices, dice, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y que haga el bien, que busque la paz y la siga. Pareciera ser que la paz también tiene que ver con alejarnos no solamente de las cosas malas, sino también guardar silencio sobre de ellas. Generalmente cuando vivimos momentos difíciles, una de las reacciones más naturales es desahogarnos, es decir: no es justo, no se vale, no puedo, no tengo, no quiero, no encuentro. ¿Por qué a mí? Y empezamos a expresar palabras en respuesta a lo que estamos viviendo. Pero aquí decía el salmista, en otras palabras: refrena tu lengua. En otras palabras, le dice al creyente, le dice al oyente: es cierto, no podemos negar que lo que estás viviendo no es nada bueno. Dice, pero refrénalo. ¿Por qué? Porque el refrenarlo o el detenerlo significa que vamos en el silencio a confiar en Dios. Y que la paz de Dios, por medio de sus promesas, van a llegar. Yo no digo que nos quedemos callados y simplemente digamos a nosotros mismos: pues me voy a aguantar. No, yo no hablo en esa expresión. Yo estoy hablando en vez de decir comentarios negativos, comentarios indebidos,
En sabiduría digamos, esto que estoy padeciendo no es para siempre. Dios está conmigo y su paz me inunda a pesar de que no tengo la respuesta. Y comenzamos a buscar la paz, como decía el salmista. Así que cuando hablamos de cómo buscar la paz de Dios, te tengo que recordar que en la fe cristiana, todo cristiano debe de madurar y debe de aprender a vivir en su relación con Dios buscando la paz de Dios. Recuerda lo que dijo Jesucristo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. En otras palabras, la paz que los hijos de Dios gozamos está a nuestro alcance, es garantía y Dios nos la ofrece a través de la búsqueda. En este momento quisiera compartir unas peticiones para estar orando por ellas. Vamos a orar por Carlos Salvador. Él pide a Dios por oración, por sanidad y por transformación divina. Vamos a estar orando también por Alice. Dice que ella ora por rebeldía sobre una persona. Claro que sí, que al parecer no tiene una buena conducta. Por Ángela Muñoz pide oración por Benjamín para que Dios lo ayude a salir de los vicios. Primero hay que entregarle la vida al Señor definitivamente. Juan Varela, por sanidad, por sus riñones, que está pasando por diálisis, y por su hijo Carlos, que se encuentra detenido. Vamos a estar hablando por Jorge, que quiere vender un terreno y que sea pronto, claro que sí. Por Marisela, pide oración por Mari Carmen, por sanidad en todo su cuerpo. Vamos a orar también por Rosa Martínez, él pide por finanzas y por paz, y de la misma manera por Alejandro, por sanidad y por finanzas. Padre, en esta tarde, estas peticiones que han llegado a este canal, oramos por ellas para que tú sigas guardando, escuchando y protegiendo, Señor, las peticiones de tus hijos. En fe creemos, Señor, que conforme a tu voluntad se harán para tu gloria en el nombre de Jesús. Pues queremos darte las gracias por haber sintonizado este programa Unidos en el Amor de Cristo. Te recuerdo, si tú no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que nos acompañes, que conozcas más acerca de nuestro ministerio. Nos puedes encontrar en www.cielosabiertoselpaso.com o directamente en las redes sociales Cielos Abiertos El Paso. Mi nombre es Saúl Castañón. Gracias por haber estado en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Sigue orando a favor de los invitados, a favor de este precioso ministerio que nos permite ser de bendición de manera local y a sus alrededores. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga y que tengas un bendecido día de parte del Señor.